Trabaja en el Hospital Materno Infantil. Bienvenido, doctor Cordero. Cuando esté listo, podemos empezar, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto participar. Vamos a comenzar con la exposición. Ya, me escuchan, ¿no es cierto? Sí, se Sí, se escucha. escucha bien, doctor. Ya, perfecto. Vamos a arrancar con el tema de exposición y lo vamos a dividir en dos partes por la necesidad de que se entienda y se abarque el concepto completo de lo que es el choque séptico, pero desde el origen mismo de la temática y de lo que ocupa el concepto de sepsis. La información que se ha generado en los últimos 5 años, más o menos, sobre lo que es sepsis, ha tenido diferentes connotaciones, tanto en lo que es la esfera de adultos como en lo que sería la parte pediátrica. Entonces, es necesario que entendamos un poco el concepto mismo y los diferentes cambios que se han ido ocurriendo desde lo que sería el 92 hasta estos últimos años. De hecho, hay muchas revisiones y documentos muy interesantes que hablan acerca de la repercusión de la pandemia de la COVID-19 sobre lo que es la sepsis y el choque séptico y la manera de entenderlo y abordarlo, ¿no? Entonces, vamos a entrar en esta dinámica. Es difícil encontrar estadísticas acerca de lo que es sepsis, choque séptico, así como diagnósticos CIE-10 y que sirvan para tener una idea clara del impacto a nivel mundial, a nivel país y local, inclusive como institución, que tenemos con este cuadro. Se ha visto que la falta de registro y de codificación adecuada hace que muchas veces se subdiagnostique lo que es el impacto de sepsis ya en el paciente. Pero con los datos que se tiene disponibles, recordemos que en el CIE-10 la palabra sepsis como tal no aparece, sino septicemia. Vemos que se estima que cada año la sepsis afecta a 30 millones de personas a nivel mundial. Esto, como les digo, en el contexto de un subregistro, ¿no? En pediatría, ¿qué se tiene? 1.2 millones de niños se estima que estarían afectados por sepsis. Y en lo que sería recién nacidos, 3 millones de recién nacidos. O sea, estos son datos interesantes que nos da OPS-OMS porque el, y todo el subregistro vemos el impacto de la enfermedad y esto nos lleva a preguntarnos varias situaciones, ¿no? A nivel el nacional, tratando de siempre aterrizar en el contexto local, tenemos protocolos actualizados con este tema, las definiciones están estandarizadas, tenemos un consenso nacional que nos defina bien a partir de cuándo vamos a decir el sepsis, tanto en la parte de lo que sería adultos, tanto en la parte pediátrica, neonatal, y esto obviamente va a repercutir en cuanto a lo que serían lineamientos, protocolos, normas de actuación, pero bueno, ese tema esperemos que se lo vaya desarrollando de a poco, ¿no? Porque esto está relacionado con mortalidad. Ya del 2000 para adelante hay un cambio en lo que sería el concepto mismo de fallecimiento secundario a infección, y a raíz de la importancia que se le da a lo que serían las enfermedades infecciosas como causa de mortalidad en el contexto general y sobre todo lo que sería en los hospitales a nivel mundial y de Estados Unidos en particular, es que se toma realmente como un reto el manejo de lo que serían enfermedades infecciosas a nivel mundial, estableciendo
lo que serían protocolos, estrategias para lo que es el control de infecciones y obviamente también para lo que serían protocolos específicos para el manejo de lo que es sepsis. Esta imagen me gustó mucho, la presentaron recién en un congreso justamente que abarcaba el tema de sepsis y la influencia que ha tenido con la pandemia 19 en esto. Y se presentaba este reloj que no se detiene y que cada hora de retraso aumenta la mortalidad en un 8% y que requeriría medidas urgentes en 15 minutos. Y ojo, no estamos hablando de choque séptico. Les decía que en la charla la vamos a dividir en dos. Bueno, vamos a ver si el tiempo nos alcanza, pero si no, esta va a ser una primera parte en la cual debemos entender el concepto mismo de sepsis y la utilidad que tiene de aquí es que parte mucho de lo que se debe trabajar y del objetivo real de aprender y protocolizar lo que es la sepsis. Entendemos que ya para cuando se presenta un choque séptico, si bien entra mucho ya de la parte del manejo ya el de paciente crítico, complicado, el paciente grave, pero la idea es que evitemos llegar a eso y que intervengamos en un primer momento, que sería el diagnóstico como tal de sepsis. Ahí está parte de la esencia de lo que es entender sepsis, que aquí es donde se debe actuar. La sepsis es la que se debe aprender a diagnosticar y con sepsis es que debemos aprender a trabajar en los protocolos de atención de las salas de urgencias, de emergencias, las salas de hospitalización, lo que es la prehospitalización y el manejo del paciente en general antes de que llegue a la terapia intensiva. Por eso la charla, así como el concepto mismo, se va a dividir en dos. En esta parte primero de lo que es sepsis, porque también se ha visto que una intervención y un inadecuado abordaje y entendimiento de lo que es sepsis y un manejo que no por ser temprano es mejor, o sea, podemos actuar rápidamente, pero estamos sobrediagnosticando, estamos haciendo uso correcto de antimicrobianos, estamos haciendo una intervención adecuada y racional sobre el contexto mismo de lo que es el paciente complejo, complicado. No siempre más rápido es mejor. Hay que actuar rápido, pero hay que actuar bien y con lineamientos. Eso es el punto central del tema y de esta primera parte de la charla. La Alianza Mundial para la Sepsis tiene interesantes temas y miren, aquí les decía la influencia de lo que ha sido la pandemia en lo que es el concepto, el abordaje y las definiciones de sepsis. El rol de la inflamación se sigue entendiendo y aprendiendo mucho de la importancia de lo que es inflamación para reconocer el tema de sepsis. Les decía en el CIE-10, septicemia es como se cataloga, esto igual sería bueno que se cambie, pero cuando uno entra a la Alianza Global de Sepsis y busca protocolos, lineamientos, los consensos, ve que está desglosado, o sea, no hay un protocolo de manejo de sepsis así como documento único. Lo que es la epidemiología, el diagnóstico, todos los conceptos giran y se mueven en relación a la posible etiología del cuadro de sepsis. Y bueno, como vamos a ver al final, ya sea desde Roger Bond, desde los trabajos del 91 y que se publican en el 92, hasta el último documento del sepsis 3 del 17, y hasta las últimas guías y revisiones del 2020 y en estos 2 años de pandemia, lo relacionado con la COVID-19, siempre hay un punto al medio y una gran interrogación. O sea, el diagnóstico y el manejo etiológico del cuadro que ha generado lo que es la sepsis como tal. Entonces, la visión de la Alianza Global es un mundo libre de sepsis. Bueno, interesante como consenso, pero se entiende que va dirigido hacia un reconocimiento oportuno y rápido de lo que serían estos pacientes afectados por este conjunto de signos, síntomas conocidos como sepsis.
Dentro de la Alianza Global, miren que se tiene el Día Mundial de la Sepsis, el 13 de septiembre. Han habido diferentes actividades, charlas a nivel, bueno, a varios niveles. A nivel nacional todavía no tenemos bien trabajado este punto, pero se entiende que la idea es concientizar a las sociedades científicas, los hospitales, la enseñanza de pre y posgrado acerca de la importancia que es manejar este tema. Y mucho de lo que sale de estas nuevas estrategias de trabajo a nivel mundial tienen un constructo, o sea, ya algo más real, más tangible, dentro de varias otras estrategias. Y esto ha sido motivo de presentación recién en algunos de los congresos. Aquí hubo una presentación muy bonita a nivel nacional acerca de lo que es el código sepsis. Ha sido motivo de tesis, inclusive de residencia. Y vemos cómo diferentes instituciones y asociaciones trabajan sobre lo que es el código sepsis, poniéndole énfasis en lo que sería el reconocimiento y diagnóstico temprano de lo que es sepsis. Entendemos que es ya otra visión, otro concepto cuando ya hablamos de choque séptico, pero todo comienza y debe comenzar en lo que es el trabajar en esta otra etapa, el reconocimiento temprano. Y de ahí que el código sepsis, que bueno, son estrategias, no son metodologías de trabajo que nos proporcionan herramientas, procesos y procedimientos de actuación dirigidos a intervenir rápidamente frente a una condición en particular, que en este caso es sepsis. Y hay diferentes trabajos que nos hablan acerca de cómo la activación del código sepsis, nótese, y por eso viene ese artículo aquí, cómo cuando hablamos de sepsis no se habla de la UTI, se habla de una etapa pre, en lo que sería emergencias, salas de hospitalización, otros ambientes, porque ahí se ve que es cuando se activa este tipo de estrategias, aquí viene plasmada como código sepsis, viene a disminuir lo que sería la mortalidad en el paciente séptico. No, miren qué interesante, o sea, esto es trabajo o sea, de médicos de urgencias, de emergencias, del médicos de atención hasta primaria. Sabemos que aquí todavía en lo que sería Latinoamérica, el tema de la emergenciología como tal está dando recién sus primeros pasos, pero esa es la idea, activar este código sepsis justamente en estas unidades, salas o sitios de riesgo fuera de la UTI. El código sepsis como sistemas de respuesta rápida, y de aquí sale esta fotografía del reloj que les decía que es muy interesante, que se utiliza mucho cuando se habla de sistemas de respuesta rápida de manejo de paciente infectado, que habla que se ha demostrado que el manejo temprano, ojo, aquí está el truco, entre comillas, de lo que es manejar sepsis. Manejo temprano dirigido por metas se asocia con una disminución significativa de la mortalidad hasta en un 15% y el retraso incrementa en un 7%. Pero ya aquí mismo en el desarrollo del artículo nos hablan cómo un abordaje inadecuado o entrar así al escopetazo manejando de entrada esquemas amplios de una u otra cosa pueden afectar el pronóstico final porque se marca una dirección equivocada o no adecuada en el manejo del paciente séptico que va a repercutir en qué, en tiempo. Si de inicio nos enfocamos y hacemos un abordaje no adecuado, vamos a perder tiempo porque van a pasar 6, 8, 12, 24, 48 horas en persistir aferrados a una posibilidad diagnóstica que de pronto no es, y ahí se pierde tiempo. El código sepsis tiene diferentes maneras de abordarse. Aquí una analogía con lo que sería el infarto agudo de miocardio, y se tiene como en estas estrategias, porque todas son estrategias de procesos y procedimientos basados en qué, en objetivos, y esto marca una mejoría en la calidad de la atención hospitalaria. Ese es el concepto finalmente de cualquier estrategia o proceso procedimiento. Entonces tiene que hay una sospecha, la valoración, activación, el objetivo y los cuidados post resucitación inicial. Como les decía, un trabajo muy bonito que han presentado aquí en La Paz, justamente un hospital de aquí de la ciudad, un
un colega ha hecho una tutoría de una tesis de grado de residencia acerca de la implementación del código sepsis en un hospital de tercer nivel de aquí de la ciudad de La Paz. Y vemos cómo no es que sean cosas complejas, sino son ya situaciones estructuradas, sistematizadas, que nos dan la posibilidad de mejorar los resultados de la intervención del equipo de salud. Vean, diferentes estrategias. Es muy bonito esto para aplicar en los hospitales, pero como les digo, la idea es realizar el trabajo, ¿no? No tenemos todavía aquí algo instaurado como protocolo propiamente dicho, como código sepsis. Entonces, después de esta primera mirada a lo que sería este panorama de la alianza global de lo que es la sepsis, lo que es este código sepsis, que sería como que una parte así objetiva de mucho de lo que se ha trabajado en este tiempo para mejorar las intervenciones en sepsis y en sobrevida de pacientes infectados. Vamos a ver un poquito ahora cómo nace y cómo se va armando lo que es el concepto de sepsis. Este cuadro, que es el triunfo de la muerte, que allá por mediados de los 1500, recordemos que y el mundo había estado afectado por varias pandemias, estamos a la mitad de lo que era la peste negra, y aquí habla acerca de lo que sería justamente el triunfo de la muerte. Vean ustedes aquí varias figuras de la muerte y aquí en el fondo varios vapores, humores. Recordemos que la teoría miasmática de la enfermedad de Sydenham todavía, bueno, hasta ya muy entrados hasta finales de los 800, seguía siendo de las teorías relacionadas con el origen de la enfermedad, y cómo entre lo que serían las guerras, la hambruna, la peste, la muerte, iba cundiendo a través de la humanidad. Este cuadro es de Peter Bruegel, el viejo, está en el Museo del Prado de Madrid, y es un cuadro muy, muy lindo que siempre está comentado cuando se habla acerca de ese tema de pandemias, infecciones o este tema ya que afecta la salud de las personas. Hablábamos de la teoría miasmática de la enfermedad de Sydenham, que fue la teoría que estuvo presente hasta finales de los 1800, cuando finalmente la teoría microbiana de la enfermedad se abre paso al mundo de la ciencia. Cuando ya a nivel mundial los trabajos de Pasteur y Robert Koch, recordemos, alemán el uno, francés el otro, ahí las guerras franco-prusianas en lo que sería el anticipo de la Primera Guerra Mundial ya se habían dado, y había una rivalidad, bueno, académica entre ambos, que ya en revisiones se dice que la rivalidad académica científica entre ambos dio lugar justamente a este tipo de avances de la medicina. Luis Pasteur propone la teoría microbiana de la enfermedad, y luego Koch prueba la misma con los postulados de Koch. El 84 dice así que para finales de los 1800 tenemos la teoría microbiana de la enfermedad, donde ya se deja de lado los miasmas de Sydenham, y pasamos ya a buscar la etiología de la enfermedad, que de eso se trata al final el tema de sepsis desde este punto de vista de enfermedades infecciosas, de encontrar cuál es la etiología, cuál es el tratamiento adecuado para ese paciente que está con una enfermedad infecciosa que está repercutiendo, que está generando una respuesta, una inflamación en ese paciente, y en cuyo paciente, si no hacemos el abordaje adecuado, no vemos de qué se trata este conjunto sindromático, como lo denominan ahora, que es sepsis. O sea, así hagamos la intervención con lo que sería fluidos, con el monitorización, que con el lactato, que con manejo de aminas, que las estrategias de ventilación. Finalmente, si no se hace una adecuada presunción diagnóstica en las primeras horas en las que el paciente está siendo diagnosticado de sepsis, por eso decían que esto es una urgencia, que hay que actuar rápido y que tenemos esos 15 minutos para intervenir, pero se basa justamente en una sospecha. Entonces, a partir de los trabajos de Pasteur, Koch, finalmente entramos a lo que sería los conceptos ya de fiebre, síndrome febril, fiebre de origen desconocido, que últimamente se utiliza mucho o se sobrediagnostica mucho. Recordemos que Petersdorf, para finales de 1975, 77, hace la publicación de fiebre de origen desconocido, y donde
tiene muchos elementos interesantes que giran alrededor de fiebre. Recordemos que vamos a hablar más adelante lo que es SIRS, el Q-SOFA, sepsis 1, 2 y 3. El elemento central para sospecha de cuadro infeccioso era la fiebre, pero ¿cómo se define fiebre? ¿A partir de cuándo decimos fiebre? Salió recién una revisión en el contexto de la COVID-19 que nos está metida en todo las actualizaciones últimamente. Nos ha hecho volver a revisar varios conceptos. Se habla acerca de realmente cuándo hablamos de fiebre para tomar en cuenta el que, bueno, dentro de una de sus causas va a ser la etiología infecciosa la más frecuente. Y entonces ahí vemos los conceptos que se han ido desarrollando en este tiempo alrededor de lo que sería la sospecha o la presunción de enfermedades infecciosas. El tema de sepsis tan complicado y con tantas vertientes que se han ido trabajando en estos últimos 20, 30 años, para volver ahora, digamos, a un punto cero básicamente. El concepto de fiebre. En esta revisión de fiebre de origen desconocido, muy interesante de la ITSA, se menciona, y miren cómo hay cosas que las damos por sentadas, pero que se están volviendo a revisar, como los trabajos de August Wunderlich, allá por mediados de los 1800, nos dan lo que ahora conocemos como fiebre. Y es por eso que bueno, sería motivo de una charla entera hablar solamente de fiebre y desde dónde viene y cómo se entiende ahora el tema de fiebre, porque eso también genera muchas veces el sobrediagnóstico de sepsis, de posibilidad de cuadros infecciosos y también de uso irracional de antimicrobianos, uso no adecuado de antimicrobianos. Esta conclusión en los trabajos de Wunderlich deriva de más de 1 millón de lecturas de temperatura axilar tomadas de unos 25,000 pacientes y que ha ofrecido la primera definición cuantitativa de fiebre, como de 100.4 grados Fahrenheit, lo que sería 38 grados centígrados o superior. Los 0,5, el ritmo circadiano, inclusive el tema de sexo, edad, ya se ha ido trabajando en otras revisiones, pero es interesante cómo en esta revisión de la ITSA cita y en otros puntos también la importancia que tiene esta revisión ya de hace tanto tiempo. Cuando entramos ya a revisar el tema de sepsis, vemos cómo la primera referencia al concepto, a ese constructo que se denomina sepsis, viene ya relatado en el canto 14 de la Ilíada de Homero, que dice: 12 días lleva de estar tendido y ni el cuerpo se pudre, ni lo comen los gusanos que devoran a los hombres muertos en la guerra. Y de esa putridez, de esa descomposición, viene la palabra sepsis, y que luego, después de los cantos homéricos, ya se comienzan a repetir en otras referencias de la historia de la medicina. Entonces, de ahí viene sepsis, de esa descomposición o putrefacción. Entonces, vemos cómo no es una entidad etiológica que tenga un constructo necesariamente que haga referencia a una fisiopatología establecida como tal de sepsis, sino hace referencia a un concepto para entender que esa descomposición es a lo que se dirige un cuerpo que está afectado por una enfermedad infecciosa, ya que con el tiempo se va trabajando hasta lo que ahora conocemos en este sepsis 3 que es tan discutido y criticado. Cuando vamos hablando de lo que es el concepto de sepsis, llegamos a esta adaptación que hacen en la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis y que se publica en el New England del 2004, en el que hacen referencia a esta gráfica de Pettinato del 2001 y en el que hablan acerca de cómo el cancerbero, que es el primero de los trabajos de Hércules, que hacía referencia a la hipotensión, a la hipoperfusión y a la disfunción orgánica como las tres cabezas de lo que era la sepsis y que se debería combatir. Esto está en ese documento de el Critical Care en el que sale publicado para el 2004 y este es el set de diapositivas de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis donde se presenta esta imagen.
Es muy interesante esta gráfica y por eso la traía porque hace referencia a cómo se conceptualizaba para inicios de los 2000 el tema de sepsis, hipoperfusión, hipotensión, disfunción orgánica. Estas eran las tres cabezas de la sepsis que había que tratar. Ahora, el enfoque moderno de la sepsis, ¿a dónde nos dirige? Ya sea en la parte de adultos, pediátrica, todo lo que es la investigación y la ciencia, ¿dónde nos está llevando? Consensos globales, ¿para qué? Y este es el objetivo de reconocer, diagnosticar y aprender a manejar al paciente séptico. ¿Y el concepto de sepsis qué enfoque tiene? ¿Qué es necesario? Pesquisar la sepsis en forma precoz con el fin de disminuir la mortalidad asociada a ella. Nuevamente vemos como un elemento central cuando hablamos de sepsis es la pesquisa precoz. Por eso nuevamente la charla viene en estas dos partes, ¿no? O sea, el primero y lo fundamental es saber diagnosticar sepsis. En el caso de que el paciente ya llegue o directamente ya complicado o no se haya reconocido oportunamente, bueno, llegaremos al choque séptico y entraremos ya a la discusión de los manejos actuales del choque séptico, pero que se entienda que sepsis no es un diagnóstico per se enfocado a tratamiento, sino es un diagnóstico enfocado a disminuir mortalidad de forma precoz. Obviamente a partir de reconocer, instaurar medidas y todo eso, pero ese es el objetivo. No nos tenemos que perder mucho en ser exquisitos con la definición de sepsis y cuando el paciente ya está ya chocado o ya con el cuadro bastante avanzado, recién lanzar el diagnóstico. Hasta la aparición del tercer y último consenso de adultos, el sepsis 3, SIRS ha sido el pilar diagnóstico utilizado por defecto en todas las edades. Y aquí yo les haría la pregunta, ¿en cuántos hospitales, salas de emergencia o unidades de terapia intensiva seguimos manejando lo que es el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el contexto de hablar de sepsis o de choque séptico? A ver, ¿cuántos todavía colocamos paciente, el monitorizar datos de SIRS, el control de SIRS, en muchos lugares se sigue utilizando eso. Recién, bueno, no recién, ya hace unos meses, hubo una reunión en Santa Cruz justamente para estandarizar o ver si se podía hacer alguna actividad a nivel nacional para marcar lineamientos. Pero bueno, ahí la pandemia ya había entrado en su punto y todo se cayó y bueno, esperemos que para el año ya otra vez se retome este trabajo. Y dentro de lo que sería ya entrando a los consensos globales de sepsis, que les decía que desde 1991-92 hasta la fecha hemos dado grandes giros en lo que serían las definiciones. Entramos a la primera parte del cómo comienza la historia y los consensos de sepsis. Tenemos los trabajos de Roger Bond del 91, que se publican en el 92 y que nos hablan acerca de las definiciones de sepsis, falla orgánica y las terapias y estrategias para manejo de sepsis. Luego tenemos el 2001, casi 10 años después, lo que sería la conferencia internacional y las definiciones de sepsis. Y finalmente, para el 17, el sepsis 3. De aquí se derivan, y cada quien tiene como que la línea por la que va siguiendo, tanto en adultos como en paciente pediátrico, las diferentes líneas y trabajos y conceptos y modos de abordar la sepsis. Estas dos que están muy relacionadas entre los trabajos de Roger Bond y Levy, pero que después ya cambian
y dejan de lado el tema de SIRS entre el QSOF aquí con los trabajos de Singer y de su equipo. Entonces, sobre estos tres consensos vamos a hablar. Este documento publicado para junio del 92 con los trabajos del equipo del doctor Roger Bond ya presentan la estructura y el constructo de lo que va a ser el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Un escenario que no necesariamente era de origen infeccioso. Luego venía la sepsis, sepsis grave y el choque séptico. Durante muchos años, o sea, tomen en cuenta que el siguiente cambio, no cambio, sino la siguiente mejora o adaptación se lo hace para lo que sería el 2001, o sea, casi 10 años se ha trabajado en diferentes líneas sobre este documento, varios documentos pediátricos derivan de aquí, y se establece la importancia de reconocer los datos de SIRS. Recordemos que la fiebre era un elemento central, el taquicardia, la frecuencia cardíaca, respiratoria, lo que era el hemograma, y tenía como elemento central ahí la fiebre, por eso veíamos cómo el hablar de fiebre es un tema bastante amplio para ver cómo se debe ahora entender la fiebre y mucho más en pediatría con todos los posibles sesgos que puede haber. Y aquí viene una pregunta para todos, ¿no? ¿Sigue siendo útil para nosotros en pediatría ya con los documentos, con las revisiones que hay, el término de SIRS? Sepsis grave, ¿cómo se ha trabajado en el medio? Y entramos al choque séptico, ¿no? Que se definía como hipotensión inducida por un proceso séptico que persistía a pesar de una adecuada resucitación con líquidos. Siempre se trabajó mucho el tema de definición de choque séptico en pediatría sobre o con la base de que la hipotensión es un signo tardío en el paciente pediátrico y la sepsis grave que tuvo bastante dificultad en su comprensión y entendimiento. Luego tenemos el trabajo de la conferencia internacional que el 2001 presenta este panel de expertos con un enfoque centrado en inflamación. Aquí lo que es, recordemos que en este documento salen las disfunciones, las famosas disfunciones, que es realmente varias tablas y cuadros para ver si disfunción hematológica, renal, neurológica y demás. Y ahí se mezcla un poco el tema de lo que era sepsis severa, choque séptico, cuando terminaba uno y cuando comenzaba el otro. Hay un sobrediagnóstico de sepsis con base en que los criterios de SIRS tienen muy baja sensibilidad y especificidad. Y este ha sido uno de los motivos para los que ahora tengamos el sepsis 3 y que se haya reemplazado al SIRS por el QSOF, por la baja sensibilidad y especificidad que tenía el SIRS y por el sobrediagnóstico que había del paciente séptico. Y a lo que eso llevaba, el tema de uso inapropiado de antimicrobianos. Había discrepancias entre incidencia y mortalidad, y sepsis severa era redundante. Esta era una mezcla con lo que era una parte de choque séptico y lo que era una parte de sepsis severa, y esa fue la crítica al documento del 2001. Luego se llega a este documento que es el sepsis 3. El sepsis 3 que representa un cambio desde lo que eran los trabajos de 1990. Imagínense que son casi 10, 20, 30 años de conceptos que se han ido modificando y modificando para finalmente llegar a sepsis 3, donde se elimina el concepto de SIRS, síndrome séptico, septicemia, por eso les decía que de todas maneras siguen al CIE-10, y sepsis severa. Y este es un punto crítico muy discutido en en el ambiente general de la medicina crítica, enfermedades infecciosas, medicina de urgencias, diferentes sociedades acerca de cuál fue la pertinencia de eliminar SIRS en el sepsis 3. Sepsis severa nunca se le va a implementar como tal, así a nivel general. Y se define sepsis como una condición que amenaza la vida y que surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección produce daño en sus propios tejidos y órganos.
Recordemos que en el sepsis 2 era la sospecha de un foco infeccioso, más la presencia de fiebre y algún otro dato de CIRS. Entonces era algo más, un constructo más fácil de desarrollar. Aquí vuelve a ser un concepto. Y el choque séptico representa una parte de la sepsis en el cual las anormalidades celulares, metabólicas y circulatorias son lo suficientemente profundas que incrementan significativamente la mortalidad. Son más conceptualizaciones que ya se trabajan de nuevamente en el sepsis 3 y han habido bastantes críticas a esto. Entonces, tenemos que la infección es una respuesta regulada y la sepsis es una respuesta disregulada más disfunción orgánica. Aquí entran factores del patógeno, factores del huésped y si es que no se controla, ahí esta disregulación, entra lo que es la sepsis. ¿Y cómo es que vamos a llegar a este punto de lo que es sepsis? Y aquí ya se va complicando, ¿no? Hay que ver el tema del sexo, raza, genética, la edad, las comorbilidades, la medicación. Aquí un signo de interrogación, ¿no? Factores del patógeno, o sea, de cuál patógeno. La medicina ha avanzado tanto ahora, el trabajo de las unidades de cuidados críticos, otras áreas también de lo que sería la medicina, el paciente el trasplantado, lo que sería el paciente lúpico, el paciente oncohematológico, neurológico, o sea, se ven cuadros que antes, por lo general, la sobrevida era escaso, nula, y que ahora son pacientes que ya están saliendo adelante y que por lo tanto tienen más riesgo de adquirir una infección en el entorno, puede ser nosocomial, en el entorno de la comunidad. El tema de las IAS que no terminan de ser comprendido todavía a nivel, bueno, general y nacional, y la influencia que eso tiene en el desarrollo de sepsis y en el paciente hospitalizado complejo. Y todo eso finalmente repercute en el manejo de sepsis, que este sería un poco el resumen de lo que es el sepsis 3, y cómo a través de lo que sería ya el trabajo que se desarrolla para cambiar y llegar a lo que es el QSOFA, tiene ciertas particularidades. Y ahora ya entrando un poco más a detalle. Les decía, más allá de lo que es el manejo de líquidos, aminas, el manejo de ventilador, el uso o no uso del lactato como elemento central, pero la esencia y el fondo del manejo de la sepsis y el choque séptico es la adecuada intervención para atacar e intervenir en el diagnóstico etiológico, en la etiología misma de el cuadro infeccioso que esté llevando a este paciente a este cuadro de sepsis, choque séptico. ¿Y con qué comienzan la mayoría de los conceptos, guías, protocolos? Arrancan desde el paciente con sospecha de infección y ahí ya arranca lo que sería el QSOFA, vamos a llegar hasta el choque séptico, las variables del QSOFA, pero ¿y la sospecha de infección cómo la trabajamos? Esto obviamente no arranca en el choque séptico, sino entra desde el abordaje mismo del paciente en el que yo tenga la presunción de un cuadro infeccioso. Pero cuando hablamos de cuadro infeccioso, ahora una gran pregunta es cómo se hace el diagnóstico de una infección. O sea, que yo sé que es una pregunta ambigua, que no tiene una respuesta exacta, en el cual infección no solamente es bacteria. Cuando hay un paciente chocado es bien habitual ver uso de glucopéptico y carbapenémico. ¿Y qué pasa con los hongos? ¿Qué pasa con virus? Lo que sería ya parásitos tisulares, sobre todo si es que vamos a hablar de infecciones sistémicas. Sobre este contexto de ver infecciones bacterianas, micobacterianas, fúngicas, virales, parasitarias, luego viene dónde está localizada la infección, que de eso va a depender también el uso de fármacos según su parámetro PKPD, lo que serían los programas de optimización de antimicrobianos basados en farmacocinética y farmacodinamia. El tema de la resistencia bacteriana, cada vez con más preocupación se ve, y eso en el medio local, como tenemos Candida krusei, glabrata,
cómo lo que serían bacilos gram negativos no fermentadores están comenzando a hacerse cada vez más presentes en hospitales. Por eso es importante que cada hospital tenga su propio estudio de la epidemiología local o institucional de infecciones. Tenemos más infecciones bacterianas y de estas tenemos realmente gram negativos no fermentadores como para justificar uso de un esquema A, B o C de fármacos. Esto cruza con lo que pueda hacer farmacia y con los fármacos que yo pueda disponer en farmacia para usar en este tipo de infecciones, cuando haya resistencias. El tema de resistencia a hongos, la disponibilidad de preparados de enfotoricina B liposomal, equinocandinas, el uso de azoles, el boriconazol. Es difícil esta parte y vean que todo comienza aquí. Cuando comenzamos a hablar de sepsis, bueno, y obviamente la charla está dirigida mucho para el diagnóstico y el tratamiento etiológico, porque, bueno, viene de la parte de las enfermedades infecciosas, porque ese es el centro. Si no le apuntamos bien y si no hacemos una terapia que vaya dirigida a resolver el motivo de descompensación del paciente, como todo el resto va a terminar siendo un trabajo ahí estéril si es que no se está enfocando bien el diagnóstico central. Estamos muy acostumbrados a trabajar sobre la posibilidad de infección bacteriana, pero el tema de resistencias y el tema de parámetros PKPD cambia mucho la historia. Recién hemos tenido un paciente con una complicación de una cirugía de abdomen, con colecciones, con complicaciones, fístulas, altos débitos, diferente tipo de aislamientos, pero que, bueno, pulmón por el momento no se había comprometido. Se decide el uso, bueno, deciden el uso de colistin como estrategia y a las 48 horas la creatinina del paciente se dispara hasta un 8, 2, 5, 3, el paciente entra en falla renal y fallece. El tema de efectos adversos de los fármacos antimicrobianos ante la posibilidad de un germen resistente también debe ser contrastada. No solamente, o sea, más es mejor, muchas veces más es menos porque comprometemos la integridad del paciente por el tema de reacción adversa a la medicación. Bueno, que es otro tema, pero que es para que veamos cómo es de complicado el tema de diagnóstico y tratamiento. Y luego la disponibilidad de estudios que en la parte pediátrica y del paciente del recién nacido, neonato, nos da tan pocos elementos a veces para tomar decisiones. Muchos de los estudios pediátricos salen después de años de manejo en adultos y muchas veces son manejos empíricos que se hacen ante la ausencia de estudios que nos permitan tener datos reales acerca de incidencia y prevalencia de enfermedades infecciosas o de sepsis en una u otra edad pediátrica. Entonces, cuando analizamos el sepsis 3 y se lo desglosa, hay todavía una interrogación grande en lo que sería si es que esto se va a usar o no, y no solamente me refiero a la parte pediátrica neonatal, sino inclusive en adultos. Hay muchas líneas a nivel mundial que han rechazado el sepsis 3 y que postulan y mantienen que se debe seguir trabajando sobre el sepsis 2 y el uso y beneficio de utilizar la definición de sepsis basada en lo que sería el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y una observación o crítica o reflexión que se hace entre todos estos cambios que hay en la definición, concepto, que obviamente aportan mucho desde el punto de vista de manejo del paciente crítico, en cuanto a las intervenciones mismas de la medicina crítica y de urgencias, pero sigue siendo una interrogación que la confirmación de la infección continúa siendo difícil con los actuales métodos microbiológicos. Recordemos inclusive los medios automatizados, o sea, mejoran el tiempo, pero no necesariamente así lo que sería sensibilidad, especificidad o los predictivos negativos, positivos de los métodos diagnósticos en enfermedades infecciosas. Lo que serían los métodos de biología molecular,
Se pensó que iba a ser la panacea, los paneles, el multiprueba, los diagnósticos rápidos moleculares en muestras gastrointestinales, respiratorias, en sangre o en otros, pero se ve que obviamente aportan, pero no es que han sido la respuesta porque es difícil estandarizar las muestras, es difícil protocolizar lo que sería la parte preanalítica del laboratorio y la parte analítica específicamente en lo que es biología molecular. No se tienen controles de calidad de lo que sería diagnóstico rápido por biología molecular y es un tema bastante amplio hablar de diagnóstico por biología molecular de enfermedades infecciosas. Hay que saber cuándo se le va a dar valor o no y en ese contexto es que ahora se tiene que también comprender este sepsis 3, ¿no? El diagnóstico sigue siendo difícil y vean ustedes, para remarcar este cuadro, bueno, de aquí para abajo obviamente ha cambiado, pero sigue siendo probabilidad de infección, sospecha de infección, recordemos, sospecha de infección más dos o más signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que en pediatría debe estar presente la fiebre. Y comenzaba de todas maneras con la sospecha de infección o infección el probable. Sigue siendo este un talón de Aquiles para el abordaje del paciente con sepsis. Este artículo, que obviamente ahí es del Hospital Infantil de México, muy buen artículo, que habla, y me gusta mucho el título, SIRS o no SIRS. ¿Es esa la infección? Y es una revisión crítica de los criterios de definición de sepsis. Y les dejo ahí ahí está el link para la descarga libre. Les dejo ahí la pregunta, ¿no? O sea, un primer trabajo que debemos hacer como sociedades, como equipos de investigación, como terapias, comunidades de emergencia, de pediatría y todo lo que sería la atención y manejo del paciente el pediátrico complejo, crítico, grave, es definir de dónde vamos a partir. Y les recuerdo, y por eso hacíamos mucho de toda esta previa, que el objetivo de sepsis es diagnóstico precoz y temprano para disminuir mortalidad. Ese es el objetivo de identificar adecuadamente al paciente séptico. O sea, ya cuando entramos en el abordaje y discusión de choque séptico, ya son las estrategias para disminuir mortalidad en ese paciente que ya cruzó la línea, que ya está complicado, que ya ha entrado en un choque. Ahí hay mucho de la medicina va a actuar para ver qué más podemos dar o hacer. Pero, ¿cómo mejoramos que el diagnóstico en emergencias por internos, residentes, médicos de atención primaria, médicos familiares, el propios pediatras, otras especialidades, reconozcan rápido al paciente que está ya séptico, porque ahí es el punto y la clave de la historia de la sepsis, intervenir a ese nivel. Entonces, en esta muy buena revisión de SIRS o no SIRS, ser o no ser, hablan de lo complicado que es acerca la infancia para entender lo que es sepsis. Les decía, los diagnósticos, subdiagnóstico, porque finalmente no se comprendió que era sepsis o no, y bueno, ahí vienen diferentes diagnósticos. 5.9 millones de muertes se estiman en niños menores de 5 años, y miren, 42%, o sea, casi la mitad se relacionaría con enfermedades infecciosas. Por eso es que es importante trabajar en esta etapa, o sea, la etapa 1, que es de lo que estamos hablando ahora, de lo que es sepsis. Este estudio, que es una de las series más largas que el que se presenta acerca de la incidencia de sepsis y mortalidad, que da muchísimos datos, obviamente no los vamos a revisar ahora, pero nos hace una reflexión acerca de lo que sería la mortalidad relacionada a sepsis. Y nos habla de que para el 2017 se estimaron casi 50 millones de casos de sepsis y 11 millones de muertes, lo que ha representado un 19.7 de todas las muertes anuales globales en pacientes pediátricos por sepsis. Entonces, ahora reflexionemos ya, y llegando a la parte final de la charla, aquí estamos sobre la hora. El fin del SIRS es la sepsis 3, pero ¿es tan así esto?
19 expertos de sociedades de cuidados críticos y norteamericanos han trabajado en el sepsis 3. Se ha objetado mucho la falta de sensibilidad y especificidad de SIRS y se llega al QSOFA porque ellos consideran que se necesita una herramienta más operativa, más pragmática, que diferenciar la infección no complicada de una verdadera sepsis. Y por aquí va un poquito el problema. El consenso de sepsis 3 ha sido avalado por la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales y por la Federación Mundial de Sociedades de Terapia Intensiva. Entonces, sí hay un respaldo y de aquí sale también mucho de lo que sería las diferentes líneas de trabajo de sepsis, que no estamos entrando ahorita a analizar eso por temas de tiempo, pero de cada uno de estos trabajos de sepsis 1, 2 y 3, hay toda una serie de documentos pediátricos que han analizado ya por grupos de edad, conocemos cómo se ha catalogado la edad para entender sepsis en los diferentes grupos y todo eso. Pero todo parte de ahí, este sepsis 2 y sepsis 3, que es donde se colocan los problemas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar SIRS, o sea, de mantenernos en el sepsis 2 o de entrar al sepsis 3? Y recordemos cuál era la debilidad del sepsis 1 desde el inicio, que la hipotensión es tardía en niños. Y un detalle aquí, no incluyó la opinión de médicos de urgencias ni de países de bajos recursos, que es de hecho donde más se complejiza el diagnóstico de sepsis y más mortalidad hay relacionada a enfermedades infecciosas. Y un punto clave para lo que sería este tema del sepsis 3 con el QSOFA, puede tener menor sensibilidad fuera de la UCI. Y ese es un detalle importante cuando uno piensa en SIRS y en QSOFA. Se ha hecho mucha crítica en relación a que el QSOFA es un concepto trabajado desde los cuidados críticos para afuera, pero que no es de uso específico para, obviamente, el paciente ya en estado crítico. O sea, me explico. O sea, la idea del SIRS es más trabajar en medicina de atención prehospitalaria, emergencias y sala. El QSOF es para mejorar la sensibilidad y especificidad con fines de ingreso a UTI. Ese es el debate intersociedades que está habiendo en diferentes escenarios entre sociedades de terapia intensiva pediátrica, neonatal, pediatría, infectología, emergenciología y otras, porque ese es el punto, sobre qué va a trabajar la pediatría, dónde tenemos que intervenir. Hay diferentes revisiones que hablan, ahora comparando la baja sensibilidad del QSOFA para determinar infección, y vean, otra vez hablamos en los departamentos de emergencia. Y bueno, ya estamos casi sobre la hora. Para terminar, nada más les decía que esto, por lo amplio del tema, sí es necesario dividirlo en dos o inclusive más partes, pero acerca del choque séptico, algunas puntualizaciones. Miren, hay diferentes líneas, estrategias y puntos acerca de lo que es el manejo del choque séptico. Y ojo, hablamos de manejo del choque séptico. Se han trabajado estrategias, les decía, el uso de líquidos, el seguirle dando la importancia al lactato, el tema de las estrategias ya de manejo de ventilador y de abordaje del paciente desde la terapia intensiva, que obviamente corresponde ya a los colegas de los cuidados críticos pediátricos, pero sigue habiendo una gran duda aquí al medio entre cómo manejar el choque séptico en pediatría, y es el diagnóstico. O sea, ¿cómo podemos mejorar la sensibilidad y especificidad de las estrategias y metodologías diagnósticas en pediatría para hacer un tratamiento más dirigido que sí nos dé ese tratamiento oportuno, esa hora dorada, que bueno, que ahora dicen que tenemos más tiempo, hasta 3 horas, está bien, que la importancia de iniciar antibióticos temprano, pero ¿cuáles? Para que a todos les voy a comenzar glucopéptico y carbapenémico, o sea, voy a comenzar a utilizar colistin, tigecyclina,
el que ahora están buscando mucho por todo lado. Realmente tenemos estudios que apoyen eso y obviamente les hablo así como infectólogo porque ese es el punto de crisis nuestro, ¿no? O sea, no siempre más es mejor, muchas veces más es menos. Recordemos a este paciente que les digo, colistín, 48 horas, falla renal, 72 horas fallece. Y no necesariamente fallece por complicaciones ya derivadas de esta falla renal, que bueno, obviamente ha complicado todo, ¿no? Es un tema grande, este es difícil en una hora abordar todo, pero bueno, estamos ya dentro de la hora de la charla. Eso sería, y bueno, para alguna siguiente oportunidad ya podemos entrar a revisar la otra línea, que sería entrar ya al choque séptico, pero desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, ya lo que sería el cuidado crítico y las estrategias de manejo del paciente crítico, ya corresponde obviamente lo de la terapia, ¿no? Pero es un tema interesante, como recomendación y sugerencia a todos nosotros, o sea, incluyéndome, sí será importante hacer reuniones intersociedades, o sea, entre adultos pediátricos y las diferentes sociedades entre sí, de ambas áreas, para llegar a un consenso nacional de cómo es que se va a manejar y abordar, primero, lo que es sepsis, qué vamos a hacer con sepsis 2, sepsis 3, si es que SOFA, y después de eso ya definir bien cuál va a ser el protocolo de atención para uno y otra entidad, ya por edades, por cuadros, la neonatología obviamente y participa también en todo esto, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente ponencia. Les recuerdo a los participantes que mediante la ventana de preguntas y respuestas pueden hacer sus preguntas o algún comentario. Tengo un par de preguntas acá, doctor. La primera es, en caso del paciente con choque séptico sin foco claro, ¿qué antibiótico recomendaría? Y ya, y la segunda pregunta, ¿cuál es? Tal vez para englobar la respuesta. La segunda pregunta es, en caso de paciente con falla renal ya desde su ingreso, ¿se debe colocar antibióticos a dosis plena o acorde a tasa de filtrado? Ya, a ver, con la primera pregunta, el, la individualización del paciente, esto obviamente lo sabemos, ¿no? Es mucho la clave para aprovechar estos minutos que tenemos, o sea, minutos, horas que tenemos para iniciar una terapia dirigida a este paciente que consideramos que está con un cuadro infeccioso y que está séptico. Ahora, y muchas veces pasa eso, tanto en el hospital o por teléfono, ¿no? ¿Qué le iniciamos? ¿Está chocado o está con sepsis? ¿Qué le ponemos? Ahora, ¿es un paciente que tiene alguna condición de base, sí o no? ¿Es un paciente que viene de la comunidad o que viene de ya del entorno nosocomial? ¿Se puede contextualizar como una infección asociada a los servicios de salud? Sí o no. ¿Es un paciente que tiene alguna otra condición que pueda generar riesgo de una infección por bacterias, hongos, micobacterias? ¿Es un paciente que ha recibido antibióticos previamente? ¿Es un paciente que tiene algún laboratorio, algún estudio, prueba de gabinete que me oriente y sugiera hacia dónde, cuál es el órgano afectado u órganos donde se comenzó todo? En el paciente quirúrgico, el complicado, cambia. El abordaje en el paciente no quirúrgico cambia. O sea, esto yo sé que lo saben y es una respuesta frecuente cuando hay esta pregunta, es que no hay recetas para el tema del tratamiento ya para un cuadro infeccioso, ¿no? Vamos a decir antimicrobiano, porque va dirigido a bacteria, ¿no? Lo que es la emergencia por hongos resistentes, que creo que hay algún tema de eso dentro del temario del curso. O sea, ¿cuándo debemos considerar? Muchas veces pasa, y a propósito de la pregunta, de que el paciente está le han subido el esquema banco, el imipenem o banco meropenem o linezolid meropenem, que está de moda ahora, y presionan mucho por el tema de bacterias. Y está con su buen fluconazol ahí de promedio.
Y si recordamos un poquito lo que sería el Candida Score, muchos pacientes de la UTI o salas de urgencia o lo que sería terapias intermedias o salas de pacientes críticos, llegan fácilmente a un Candida Score que nos hace sospechar una infección por Candida y que tienen factores de riesgo para infección fúngica secundaria a Candida krusei, glabrata, aspergillus, pero no, o sea, con que esté con su glucopéptico y carbapenémico, mejor si es de última, estamos bien y no trabajamos mucho sobre el lado de hongos, que recordemos que cuando hablamos de sepsis o choque séptico, entra todo, o sea, entra de este lado de en enfermedades virales, hongos y bacterias. O sea, y lo parasitario en parásitos tisulares entraría, ¿no? Pero es el trabajo difícil cuando uno tiene un paciente complicado, ¿no? El que no hay una receta única y que este otro lado, y aprovechando la segunda pregunta, de la reacción adversa a medicamentos, es lo que se debe considerar, porque muchos pacientes con una enfermedad infecciosa tienen ya de base varias comorbilidades para presentar una falla renal. Tienen un riñón que está exigido, el mismo hígado. O sea, el fuera de otros posibles órganos y reacciones adversas que puedan presentar los pacientes. Entonces, entender bien que la intervención que vamos a realizar va a generar una respuesta en el paciente, no solamente por la parte de la respuesta al agente infeccioso contra el que estamos dirigiendo el tratamiento, sino también una respuesta tisular que se puede manifestar como una complicación derivada del uso de fármacos. Muchos de los estudios para establecer dosis de fármacos, en este caso, o antimicrobianos como ejemplo, ¿no? En pacientes con falla renal, se los ha hecho en adultos o se los ha hecho en pacientes donde se han modificado las tasas de las dosis en relación a tasas de filtración glomerular, no siempre basados en pacientes sépticos per se. Los parámetros PK-PD de fármacos influyen muchísimo a la hora de evaluar dosis en un paciente con falla renal. Los antibióticos, concentración dependiente, dosis dependiente, el volumen de distribución aparente, la tasa del filtrado glomerular y la evaluación que tenga el paciente el renal en ese momento definirán hasta dónde vamos a poder subir. Muchas veces no tenemos opción y el paciente puede quedar con un daño renal y puede entrar a diálisis. Y bueno, en ese momento se lo analiza ya con el médico de cuidados críticos, el nefrólogo, disponibilidad o no de diálisis, si es que no tenemos muchas alternativas terapéuticas, ¿no? O sea, aquí entra mucho la individualización del paciente. Eso sería. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más que dice, ¿qué indica sepsis 3 sobre pediatría si igual que en adultos elimina el término de SIRS? ¿Y qué sensibilidad y especificidad tiene el QSOFA pediátrico? Ya justamente eso es lo que tenemos que definir porque el sepsis 3 está muy criticado, tanto en lo que sería las sociedades de adultos y las pediátricas, está muy criticado el sepsis 3 y de hecho hay una corriente muy fuerte en Europa que no utiliza sepsis 3 y que sigue utilizando el constructo de sepsis 2 en lo que es adultos e igual en pediatría. Hay documentos muy bonitos y trabajados de lo que sería el análisis que hacen a este sepsis 3 y por qué han decidido muchas sociedades, hospitales por ende, trabajar aún con sepsis 2. Y a nivel nacional, bueno, esto más que un trabajo, les diría así como opinión entre colegas de diferentes especialidades que es alrededor del manejo del paciente crítico, en muy pocos lugares se ha eliminado lo que es SIRS como tal, como constructo de trabajo. Y, y de ahí sale que la sensibilidad y especificidad cuando evalúan SIRS versus QSOFA, de ninguno de los dos que sea excelente, no es que SIRS tenga mejores variables que QSOFA, pero lo que sí se ha visto que para disminuir mortalidad sí te sirve mejor el SIRS que el QSOFA, porque de pronto el QSOFA
sí te va a encontrar con más exactitud al paciente, entre comillas, verdaderamente escéptico y bueno, que eventualmente puede terminar el chocado. En cambio, el CIRS puede que sí tenga un sobrediagnóstico, pero ayuda a disminuir lo que es mortalidad. El tema es encontrar bien la evaluación necesaria para CIRS en pediatría. O sea, no es el fiebre, taquicardia, sospecho infección, aséptico y le caigo con una bomba encima, ¿no? O sea, es mucho de ese trabajo que hay que hacer, pero esta pregunta que ahorita le realizan es lo que tenemos nosotros que responder como sociedades. O sea, es lindo leer artículos de todo lado y la revisión de aquí, de allá o más allá, pero si a nivel nacional no producimos, pues estamos perdidos, ¿no? Y recordemos que la epidemiología de la microbiología de enfermedades infecciosas es diferente, obviamente, lo sabemos, es diferente entre lo que es adultos y pediátricos. Pero cuando nos conviene, hacemos caso a la microbiología de adultos y nos estamos escalando hasta arriba en los esquemas antibióticos y cuando no nos conviene nos quedamos, ya no, sí tenemos la serie pediátrica. O sea, y esto se lo puede hacer, podemos sacar la microbiología local de las enfermedades infecciosas en pediatría y ese sería un primer gran trabajo para ver del establecer esquemas adecuados en pediatría y lo siguiente establecer un lineamiento, como un documento de consenso intersociedades que define a nivel nacional cómo se va a abordar la sepsis barra choque séptico en pediatría, ¿no? Hay ya lineamientos muy claros acerca de manejo, pero recordemos que el concepto de diagnóstico temprano sigue siendo bien endeble. O sea, cada quien usa a lo que como que le es más familiar, pero no tenemos, ¿no?, así un documento que nos ayude mucho. Bueno, eso sería todo. Yo no hay más preguntas. Agradecer a los organizadores y gracias por su tiempo y en algún otro momento, bueno, entraremos a la segunda parte que es otro tema interesante. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su tiempo. A los participantes, recordarles que mañana tenemos el siguiente tema y les agradezco por su participación. Hasta mañana y buenas noches.